Tengan todos muy buenas noches. Les saludo gustosamente en el nombre de Jesús y quiero dar las gracias a Dios, a su iglesia y al Ministerio Internacional de Comunicaciones por brindarme la oportunidad de ser parte de las actividades de esta semana. Un poco sorpresivo también, por supuesto, pero me encargaron traer alguna palabra con respecto a lo que es la comunicación propiamente, pero desde el punto de vista de la complementación con las buenas obras, basado, ¿no es cierto?, en el tema de este mes de septiembre, ¿no es cierto?, que nos dice las pequeñas cosas logran grandes resultados. Primeramente decir de que la palabra de Dios nos dice claramente, el versículo universal, ¿no es cierto?, aquel que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos hablando de algo que Dios nos regala a nosotros, ¿ya? Él comunica el mensaje a través de sus profetas, ¿no es cierto? Y Israel espera a su Mesías, pero hablando un poco de la comunicación, es importante tener claro los conceptos de que, bueno, el tema de la comunicación es diverso, es universal, puede abarcar muchas áreas, el área escrita, el área de los símbolos, de las claves, de los sonidos, de las señas, ¿no es cierto? Pero en cuanto a comunicación propiamente, porque siempre tiene que haber un emisor y un receptor. Emisores somos bastante fáciles ser unos emisores. Seamos buenos o malos emisores, bueno, es fácil ser emisores. Lo que es difícil es ser receptores, porque el emisor transmite, dice lo que tiene que decir, dice lo que está sintiendo, manifiesta todo lo que en ese momento sus ideas las expresa, las hace prevalecer, las argumenta, las defiende, en fin. Y el emisor, cuando le toca el momento de ser un receptor, como que ahí es donde la cosa se pone un poquito complicada, porque nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. Y es un hábito que nosotros tenemos que mejorarlo grandemente, especialmente los que ocupamos algún lugar de liderazgo en la iglesia, algún tipo de guía espiritual, porque si bien nosotros tenemos que entregar el mensaje, tenemos que emitir, ¿no es cierto?, los comunicados, hacer valer la disciplina, la observancia de los mandamientos, guiar a la persona, ¿no es cierto?, a la gente, a los hermanos, a la feligresía, a la persona de Jesucristo, guiarlos a Él, pero también es importante escuchar, y nosotros tenemos la obligación moral de desarrollar el sentido de ser un buen receptor. En el tiempo de Jesús, en su primera venida, el primer mensaje que emite Jesús, el primer comunicado, el primer acto de comunicación que tiene Jesús con el pueblo fue un día de sábado, un día de reposo, cuando Él entra al templo, como era su costumbre, dice la palabra, pero ese día nadie lo presenta a Jesús, nadie lo presentó, nadie le dijo: mira, por favor, pasa para que comparta una palabra con nosotros, sino que Él, por propia iniciativa, se para, va hacia adelante, pide el rollo, se le da el rollo, abre el rollo, y justo abre Isaías capítulo 61, donde nos dice, ¿no es cierto?, el Espíritu del Señor es sobre mí, ¿no es cierto? Dice acá, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quedaron todos fijos porque, a ver, ¿quién era el que se paró? Era el hijo del carpintero. El hijo del carpintero que viene de Nazaret, y de Nazaret nada bueno sale. Entonces, nadie lo invita, están ahí los bien vestidos, sacerdotes, fariseos. Lo importante acá es que él se para y todos los ojos lo quedan mirando. Él se termina de leer y se va a sentar. Lo quedan mirando y todos fijos en él, porque, oye,
¿Y de dónde aparece este? ¿Y cómo es que se para y se pone de pie? Pero el primer mensaje que emite el Señor, el primer mensaje que comunica dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se ha cumplido en mí esta palabra. Dándose de inmediato, no dando pie al cuestionamiento ni nada, sino con certeza y precisión dice, de mí estaba hablando el profeta y hoy se ha cumplido esta palabra. Pero la gente que en algún momento sintió la dulzura de su palabra, la gracia con que él hablaba, luego se llenaron de ira, ¿no es cierto? Lo sacan de la ciudad y lo quieren matar, porque el corazón de ellos estaba entenebrecido, el corazón de ellos estaba endurecido, ellos estaban acostumbrados a la enseñanza antigua, y cuando Jesús comienza su ministerio, su predicación, basado en el amor, por supuesto, no entendieron ese lenguaje, no entendieron ese modo de comunicación que venía del cielo, y precisamente porque sus corazones estaban engrosados de orgullo, estaban endurecidos, y pensaron que Jesús venía a hablar una nueva palabra, y no, Jesús no venía a hablar ninguna nueva palabra, él precisamente venía a hablar precisamente del Antiguo Testamento, pero venía con el cumplimiento, o sea, en él se cumplía todo la sombra de lo porvenir en la persona de Jesucristo. Y aun cuando Jesús les hablaba y no le creían, pero aún así ni las mismas obras que Jesús hacía, ese desprendimiento que Jesús tenía hacia el necesitado, de acudir a la mayor necesidad, a una viuda de Naín, perdonar a la mujer adúltera, a la cual todo el mundo quería apedrear por haberla encontrado en el acto del adulterio. En fin, en el monte predicándole a más de 4.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos y no los quiso enviar ayunos a su casa. Ya aquí se termina la predicación, váyanse a sus casas, descansen. No, se van a desmayar en el camino porque tienen hambre. Y de inmediato produce el milagro, ¿no es cierto? Produce el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y comienza a comunicar no solamente un mensaje verbal, sino también un mensaje cargado de acción, cargado de actividad, llena de amor. Una empatía enorme que desarrolla Jesús aquí en la tierra, y ese es el mensaje que a nosotros nos permite, o el acto el cual nosotros debemos imitar, porque Jesús dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, Jesús no solamente trajo un mensaje basado en el verbo, en la palabra, sino también un mensaje basado en la acción, en la empatía, en acudir a la necesidad del prójimo, que eso es lo que hacía Jesucristo. La recibió directamente del Padre. De hecho, Jesús en su última oración le dice a su Padre, Padre, la palabra que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Por lo tanto, eso es lo que le causaba cierto desasosiego a los religiosos de la época. Pero más allá de las palabras de Jesús, era importante ver las obras, era importante ver los milagros que Jesús hacía. Ok, si no le creo a la palabra, bueno, oye, la obra está ahí, la actividad está ahí, el milagro, el acudir a la necesidad, el resolver un problema, una situación, ya eso es más que suficiente, porque esos actos de amor, de desprendimiento, lograban un efecto, un impacto enorme en las personas. Estas palabras que en esta noche traemos, van enlazadas, este tema de comunicación va enlazado con un tema en particular. El tema de la comunicación es diverso, como dijimos, es universal, pero hoy nos vamos a referir principalmente a la comunicación respecto al tema del mes de septiembre. El tema del mes de septiembre reza y dice, pequeñas acciones dan grandes resultados, brilla en el sitio donde estés. Pequeñas acciones dan grandes resultados. Está basado en el profeta Elías, en el tiempo del rey Acab, donde hubo una sequía de 3 años y medio, donde no llovió, y donde es un tema muy contradictorio humanamente, cómo Dios prepara las cosas. Elías llega a la casa de la viuda, le pide primero a ella que prepare para él del poco aceite y de la poca harina que ella tenía.
ella le acababa de decir, oye, mira, voy a preparar algo para mi hijo, para mí, para mi hijo, y ya mañana morirnos, porque esto es lo último que nos queda. Elías le dice, bueno, ve a hacerlo como tú dijiste, pero tráeme a mí primero. Bueno, la mujer tuvo la fe para confiar, para dar el paso e ir, preparar y darle primero al profeta, quien le había dicho anteriormente que vive Jehová, que la botija del aceite no va a menguar, ni la tinaja de la harina va a escasear. Bueno, la viuda pobre tuvo fe y pudo desprenderse. Efectuó el acto del desprendimiento, sustenta al profeta, lo sacia, y entonces pudo ver la gloria de Dios. ¿Y cuál fue la gloria de Dios? Fue ver el milagro que durante casi un año la botija de aceite no menguó y la tinaja de harina tampoco escaseó. O sea, tal cual como lo había dicho el profeta. Entonces, un acto de desprendimiento, una pequeña acción logró un resultado enorme. ¿Qué es la pequeña acción? Es de lo muy poco, compartir un poco con el profeta. O sea, de toda la escasez que había en ese momento, ella pudo compartir con el profeta. En otras palabras, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a irnos al libro de Romanos capítulo 12, donde nos dice desde el versículo 10 en adelante, dice, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal. ¿Y qué es lo que es el amor que nos enseña el Señor? Dice, amaos los unos a otros como yo os he amado. ¿Y cuál es el amor de Jesús? Aceptar a todos tal cual como somos, y principalmente con actos de desprendimiento, precisamente. Amándoos unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, comunicando a las necesidades de los santos, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta también la hospitalidad, o sea, actos de servicio, actos de desprendimiento en favor del prójimo y de mi hermano que está al lado mío. Se me dio la oportunidad de poder hablar de este tema basado en la experiencia que significa, ¿no es cierto?, el ser desprendido. En breves palabras quiero decir de que yo desde muy joven fui una persona, podríamos decir, egoísta, porque me costaba desprenderme, me costaba dar, cuidaba mucho lo que era mío, tal vez por la necesidad económica que vivimos de chicos, pero cuidaba mucho lo que me costaba compartir, especialmente con mis hermanos. Hoy miro para atrás y hasta a veces tengo cierto dejo de remordimiento, ¿no? Yo sé que estas cosas Dios las ha perdonado y en nosotros ha hecho un trabajo de transformación notable, ¿no? Pero tal como canta Marcos Vidal en su alabanza, dice, más allá de las fronteras que cualquiera puede hallar, en el fondo más oscuro del mar, donde nadie ha llegado, Jesús ha enterrado mi maldad. Pero, sin embargo, dice él, ¿cuántas veces yo tropiezo al caminar por errores del ayer que me atormentan? Bueno, yo creo que es cuestión de mentalidad, depende de la fortaleza o debilidad de mente que uno tenga, pero a veces me gustaría retroceder en el tiempo y haber hecho las cosas distintas, como las estoy haciendo ahora, porque aprendí del desprendimiento a partir de una persona muy desprendida aquí en la iglesia. Una persona que cuando le llegaban cosas del extranjero, regalos, ropa, zapatos, cosas, él siempre se acordaba de los hermanos, incluyéndome a mí. Él siempre compartía con los demás de lo que el Señor lo había bendecido. Entonces estas cosas a mí, estoy hablando de cuando yo tenía 19 años, el año 89, recién todos llegados aquí a la iglesia, y aprendí de él a ser desprendido, porque me di cuenta, y nunca lo hice por interés, nunca lo hice por el resultado que esto trae, sino más bien por la satisfacción que se siente.
él se desprendía con mucha facilidad y a su vez, asimismo, Dios lo seguía bendiciendo. Entonces me fui dando cuenta de que este es un camino que realmente es distinto al camino secular. Aquí las cosas se hacen diferentes. Nuestro corazón tiene que ser distinto. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Y de un tiempo a esta parte, desde un buen tiempo a esta parte, me he dedicado a sembrar. Me he dedicado a comunicar a las necesidades ajenas. Me he dedicado a tratar de resolverle el problema al hermano. Que si están en mis manos los recursos, yo voy y los pongo a disposición para poder socorrer al hermano en cuestión. Porque he recibido muchas dádivas de parte de Dios a través de sus hijos, a través de sus siervos. He recibido mucha bendición y he aprendido que precisamente Jesús no se equivoca al decir que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque yo lo he experimentado en mi propia vida y me he dedicado a sembrar, como dije, y acá no dejamos de lado el concepto de la sencillez, de la humildad, y que todo lo que hemos logrado, lo que hacemos y lo que vamos a hacer es precisamente para la gloria de Dios, y eso no se hipoteca bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, partimos de esa base para poder decir y para poder testificar y decir, este ha sido el resultado en mi vida. Esos pequeños actos de esta persona desprendida logró en mí grandes resultados porque me contagió de ese sentir de poder desprenderse de lo de uno y poder compartirlo. Ni siquiera me están pidiendo algo y yo ya estoy pensando en ofrecerlo. Y hasta ahora, gracias a Dios, si veo alguna persona con una necesidad, trato, y si está en mí poder resolverlo, lo resolvemos. Ha sido tanta la siembra y linda la siembra, porque cuando llega el momento de cosechar, se cosecha en grande. A veces hasta me siento mal, me siento triste por no poder resolver una situación. Hasta me siento con cierto remordimiento por no tener el recurso, por no tener la situación en mi mano. Me siento impotente, me siento mal en esos momentos, me siento muy triste. Pero cuando uno da, cuando uno siembra, luego se cosecha. Pero el tema no es la cosecha, no es la bendición. No. La mejor recompensa al desprendimiento, a la acción pequeña que trae grandes resultados, el gran resultado, la mejor recompensa es la satisfacción que se siente aquí en el corazón, en el pecho. Por esa razón el apóstol Pablo decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. O sea, que aquí hay que hacer el bien y hay que volver a hacerlo y no desmayar, porque siempre viene el tiempo de la cosecha. Incluso a veces me he tenido que desprender de cosas que lo tengo que hacer rápido, porque si la pienso un poco más me arrepiento, porque me tengo que desprender de cosas que a veces me gustan tanto y lo quiero tanto, lo necesito tanto, pero el hermano lo necesita más que yo y me duele hacerlo. Mira, ahí está, y ahora desaparece de mi vista antes de que me arrepienta. Es un decir nada más, nunca me he arrepentido de algo, pero luego en el tiempo viene la cosecha. Dice el rey David, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿cuál era la dinámica del rey David? Él mismo escribe en un salmo y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. De esa promesa yo me he aferrado fuertemente, porque es una linda promesa, no solamente de satisfacciones, sino que en el día malo lo pude probar. Hace algunos años atrás, hace 5 o 6 años atrás, pasé un proceso difícil y le pido al obispo Santiago, que se encontraba en Panamá en aquel tiempo, que me diera por favor un tiempo de vacaciones, porque necesitaba descansar, recuperarme. Estaba muy abatido. Y el apóstol me dice, obispo en aquel entonces, me dice, Ariel, no te preocupes, tómate el tiempo que necesites. Cuando yo llegue de Panamá, nos sentamos y ahí conversamos sobre tu futuro ahí en Santiago, ahí vamos a ordenar un poquito la cosa, así que no te preocupes, bien, gracias obispo. Pero a los 3 días me llama y me dice, Ariel, ¿sabes qué? En tal ciudad están requiriendo a los hermanos para que vayan y
porque como se va a preparar la conferencia 2016 y están remodelando, entonces están necesitando mano de obra. Y bueno, yo había pensado en ti también, aunque yo ya te di vacaciones, pero bueno, convérsalo con tu esposa, a ver cómo, si ella dice que no, ustedes dos consideran que no, no te preocupes, no vaya, no, yo te voy a entender. Yo le dije, obispo, no, mire, délo por hecho, yo voy para allá. No, pero convérsalo primero con tu esposa, ¿no? Converso con Yané y Yané me dice, Ariel, anda. Y fui para allá. Un hermano se me acerca y me dice, hermano Ariel, tengo que contarle algo, tengo que contarle una experiencia que tuve con usted. En una reunión de ungidos, hace un par de meses atrás, yo estaba pidiendo por mis necesidades, por mi persona, y de repente, en una visión, yo lo veo a usted junto a su esposa, los dos de blanco, por la iglesia. Entonces me dijo, eso ha sido un motivo de admiración para mí, me dijo hermano Ariel, y yo la verdad que no tengo más que felicitarlo, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? El Señor puso algo en mi corazón, hacer algo que yo no estoy acostumbrado a hacer. Y es que durante todo un año yo lo voy a sustentar, hermano Ariel. Yo lo voy a sustentar, pastor Ariel. Donde quiera que se encuentre, yo lo voy a sustentar. Yo lo abrazo, le digo muchas gracias y fui corriendo, tomo el teléfono, le llamo a mi esposa y le digo, Yane, mira la experiencia que tuve acá. Y claro, los dos lloramos, yo lloré de alegría y me di cuenta, hermanos, que toda esa preocupación que yo tenía en ese momento de cómo me iba a replantear, cómo iba a empezar de cero, mientras yo me estaba preocupando por eso, ya Dios lo tenía todo resuelto. Y el propio hermano me dijo, y hermano Ariel se da cuenta cómo las fichas el Señor las está moviendo a su favor. Y yo dije, es verdad, le dije yo, tienes razón. Por esa razón yo he experimentado, hermanos, que bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. En mi día malo, que nunca pensé que iba a llegar y nunca espero que llegue, bueno, el Señor me libró. Jehová me libró. ¿Por qué? Porque las pequeñas acciones, los pequeños actos dan grandes resultados, tanto en la transformación de la persona como en los actos circunstanciales que se presentan cuando la necesidad apremia. Por esa razón hay que preocuparse cada uno de nosotros de que cuando el Señor venga nos ponga a su derecha y nos diga, venid benditos de mi Padre, a heredar las mansiones preparadas para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve con frío, me cubristeis, enfermo me visitasteis, estuve preso y me viniste a ver. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Bueno, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Por esa razón, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. No dejemos de comunicar en buenas obras y de asistir las necesidades de los hermanos, porque las pequeñas acciones logran grandes resultados. Brilla en el sitio donde estés. Que Dios les bendiga, mi sincero deseo. Muchas gracias.